espíritus de maldad combatiendo están contra aquellos que aman la palabra de verdad, que es un arma letal porque viene de Dios. Solamente se puede ganar la pelea contra el ofensor con la armadura de Dios. Infalible es la fe, no conoce derrotas. La victoria personal, paradigma será en la nueva creación. La palabra y la oración, invitas armas de Dios, las usan santos de hoy como lo hicieron ya vencedores de ayer. El que conoce la verdad ante un enemigo espiritual. Con la armadura de Dios, cuyo eje es la fe, imposible es perder. Sobre la ayuda de Dios solo resta esperar cómo y cuándo lo hará. Solo vencerá el corredor, aplicando siempre la verdad. Según las armas de Dios, ejerciendo la fe, sin lidiar carnalmente, la verdad protegerá al que fuerza buscó, en Efesios 6:10. En todo tiempo y manera es importante luchar según las armas de Dios, las que usaron también vencedores de ayer. Según las armas de Dios, las que usaron también vencedores de ayer. Blanco vestido bañado de luz, rica diadema del gran esplendor, bella mansión de sublime quietud, donde la noche jamás existió. Es la ciudad admirable de Dios, en que estaremos reunidos con Él. Todo lo que ha preparado Jesús es para mí, es para mí. Bello ropaje, hermoso hogar, tierra preciosa, dulce cantar, bella corona de estrellas mil, rica mansión de luz, no viviré con mi Salvador. Oh, cuán preciosa es la meditación de vivir siempre por la eternidad, estando libres de preocupaciones, libres de afanes y gran ansiedad. Tendremos parte del júbilo aquel en que mil voces alaban a Dios.
de Dios. Bello país donde no hay que morir, dulce refugio de santo color, bello lugar donde no hay que sufrir, casa de amor, casa de amor. Bello ropaje, hermoso hogar, tierra preciosa, dulce cantar, bella corona de estrellas mil, rica mansión de luz, yo viviré con mi Salvador. Hay un precioso manantial de sangre de Manuel que purifica a cada cual que se sumerge en él, que se sumerge en él, que se sumerge en él, que purifica a cada cual que se sumerge en él. El malhechor se convirtió en diente en una cruz. Él vio la fuente y se lavó creyendo en Jesús, que se sumerge en él, que se sumerge en él, que purifica a cada cual que se sumerge en él. Y yo también, mi pobre ser, allí logré la paz. En la gracia aprendí. Que el Señor les bendiga, hermanos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo damos comienzo a nuestro programa. Vamos a escuchar una alabanza y luego vamos a compartir una porción de la Escritura. Crecerá en mi interior. ¿Quién como tú, oh Dios, que das al río cauce y corriente que jamás se agota, y que haces estallar la estéril roca en fresco manantial para el sediento? ¿Quién como tú, oh Dios, que has revivido las raíces secas de mi corazón triste y vacío? Ya no sentiré la herida del pecado, porque en todo tú me has hecho nuevo. ¿Quién como tú, oh Dios? ¿Quién como tú, Señor?
como el suave manto de rocío que cubrió para siempre mi hondo hastío. Ayer sin ti no tuve nada, hoy contigo por fe lo tengo todo. La dulzura de tu voz hoy me acompaña. ¿Quién como tú, oh Dios? Quiero elevarme a lo más alto de la cumbre más allá donde tú moras. De lo celestial es lo que ansío, proyectarme hasta ti, oh Señor mío. ¿Quién como tú, oh Dios? ¿Quién como tú, Señor? ¿Quién como tú, oh Dios? ¿Quién como tú, Señor? Hermanos, los saludamos con la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo y agradecemos por una oportunidad más que estamos a través de este medio de comunicación para continuar estudiando la palabra de nuestro Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, en el capítulo 1 de la carta a los Colosenses. Y ya hemos visto, hermanos, la distinción que hace Pablo entre los fieles hermanos y los santos en Colosa. Hemos visto lo que Pablo y Timoteo oyeron por parte de Epafras de los hermanos en Colosa. Vimos ya cómo este evangelio de la gracia de Dios en verdad opera en la vida del creyente y en todos lados donde es predicado. Donde es predicado este evangelio de gracia, hermanos, obra. Hay una obra con poder. Y también vimos que Epafras era fiel en dar el mensaje tal como había aprendido el apóstol Pablo. Y vamos a mirar a partir del verso 9, desde el verso 9 al verso 12. Todo esto que vimos produjo en el corazón de Pablo y de Timoteo una oración muy, muy particular. El apóstol Pablo dice, oraré con entendimiento. Qué importante orar con entendimiento. Vamos a leer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría y espiritual inteligencia, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, fructificando en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, corroborados de toda fortaleza, conforme a la potencia de su gloria, para toda tolerancia y largura de ánimo con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la suerte de los santos en luz. Verdaderamente, el interés del apóstol Pablo era el crecimiento espiritual y que haya frutos en la vida de los santos. Él deseaba el progreso continuo, hermanos. Él estaba interesado por el estado de los santos en Colosas. Que el estado sea acorde a la posición. En este tiempo también podemos encontrar muchas enseñanzas, muchas predicaciones que
declaran que el estado de los santos no es de importancia. Se enfatiza la posición y no se enfatiza el estado del creyente. Pero vemos que el apóstol Pablo enfatizó ambas cosas: entender la posición y a partir de ahí crecer, mirando a Cristo y correr hacia Él. Poder crecer a la estatura de Cristo, del varón perfecto, dice la palabra. Y verdaderamente, hermanos, los escritos del apóstol Pablo, cuando son estudiados, apropiados, asimilados en el hombre interior, producen creyentes, producen hijos de Dios fuertes y sinceros. Y a partir de ahí podemos ver cuando el creyente está bien alimentado, porque se manifiesta en la vida del creyente que va aprendiendo la palabra y va entendiendo la voluntad de Dios. Empieza a digerir bien el alimento espiritual porque es un buen alimento. Los colosenses fueron de este carácter. Pablo había oído de este carácter de los colosenses, de tal manera que, conociendo la buena digestión espiritual, deseó con todo su corazón que el crecimiento sea en ellos. Hay algo muy particular que encontramos acá, hermanos, que ocurrió en la vida, que ocurrió para que Pablo y Timoteo puedan orar por la iglesia en Colosas, y es que ellos oyeron. Dice, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos, no cesamos de orar. Hermanos, si hay algo que debe predominar en la iglesia para la oración, es poder confiar unos con otros y anoticiar las circunstancias que estamos atravesando. Muchas veces no podemos orar bien por la vida de un hermano porque desconocemos lo que está pasando. Muchas veces vemos al hermano muy contento, muy gozoso, pero él está atravesando dificultades. Y queremos orar por este hermano para que, por una circunstancia en particular, para que sea de bendición por él. Pero él está necesitando oración por las dificultades que está atravesando. Vemos que importante que Pablo tomó conocimiento. Pablo se enteró, recibió la información de el estado de los colosenses, y a partir de allí nace la oración. El contenido de esta oración se basa porque Pablo y Timoteo escucharon del carácter de los santos en Colosas. Nosotros no podemos orar por los hermanos en Formosa o en Buenos Aires o en Chaco o en cualquier otro lugar, en Misiones, hermanos, en Tucumán o en cualquier lugar, sí que no los conocemos. Podemos orar con muy poco contenido bíblico, pero cuando los conocemos y deseamos el progreso espiritual, el desarrollo espiritual de los hermanos, podemos orar bien, Por eso es interesante conocer hermanos bien, pero para eso tiene que haber confianza. Y es notorio que entre Epafras, Timoteo y Pablo había confianza. ¿Por qué? Porque, como dijimos, eran compañeros, eran consiervos. Trabajaban para un mismo amo. Y era como cuando estos obreros hablaban con el arquitecto de la obra. Los obreros, cuando tienen una dificultad en la obra, le plantean al arquitecto: Mire, ingeniero, acá verdaderamente nosotros habíamos hecho un tipo de estudio para poder plantar una columna de tal dimensión, pero había sido que la tierra no era lo que nosotros habíamos estudiado. La tierra no está preparada para hacer ese tipo de esa profundidad. Y bueno, entonces el ingeniero rápidamente, conociendo esa circunstancia, empieza a mirar el plano. Mira el plano, mira
mira el diseño y ahí vemos cómo podemos solucionar. Y así el apóstol Pablo recibió la novedad del edificio, de la obra de Dios. Y mira el diseño. El diseño de Dios para el edificio espiritual es el crecimiento, hermanos. El crecimiento espiritual. Por eso encontramos tal contenido en esta oración. Dice que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. Más de uno de nosotros seguramente tuvimos la experiencia de comer en el almuerzo, en la cena y llegar al punto de, por más rica que sea la comida, decir, verdaderamente me llené, ya no puedo seguir comiendo porque ya no entra más comida en mí. Bueno, esa es la idea que nos presenta la palabra ser llenos, de que no entre absolutamente más nada, sino el conocimiento de la voluntad de Dios. Yo pensaba cuando leía esta frase y recordaba cuando éramos alumnos de la primaria. El maestro intentaba que nosotros podamos entender y manejar las tablas, la tabla del 2, decían, la tabla del 3. Manejar bien cuánto era 2 por 2, 2 por 4, 2 por 3. Y cuando nosotros manejábamos esa tabla, podíamos dominar el mundo aparentemente. Eso creíamos. Pero conocíamos la voluntad de las matemáticas. Y en ese momento, si ya se nos perdía algo, ya prácticamente empezamos a contabilizar. ¿Qué mundo tan diferente fue cuando empezamos a entender la suma, la resta y la multiplicación y la división? Verdaderamente cambió nuestras vidas. Cambia la vida del niño cuando aprende a sumar y a restar. Y así, hermanos, es en nuestra vida. Cuando nosotros conocemos algo de la voluntad revelada de Dios, cambia nuestras vidas. Y cuando alcancemos a ser llenos del conocimiento, hermano, nuestra vida cambia en la experiencia, cambia en la práctica, porque ya no vamos a querer hacer algo que no esté de acuerdo a la voluntad de Dios, que no esté de acuerdo a la voluntad de Dios. Dios ya dejó en su palabra todo lo que Él quiere para sus santos hijos, todo lo que Él desea para nosotros. Y lo más alto que Él desea, el llamamiento más alto, es que nosotros podamos correr para ganar a Cristo. Para ganar a Cristo. No solo para ser un buen ciudadano. Ser un buen ciudadano es algo que tiene que suceder. De manera que a veces uno es recién nacido y ya se convierte en un buen ciudadano. Pero no es un creyente crecido. Necesitamos conocer la voluntad de Dios. Esta palabra conocer dijimos que es manejar la información o el dato, pero comprenderla con claridad, tener un entendimiento de la información. ¿Qué tipo de información? La información bíblica. Es decir, cómo Dios se ha revelado, se revela en Cristo Jesús. Eso es lo que Pablo va a poner en claro acá. Que Dios se manifiesta a través de Cristo. Dice, seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría y espiritual inteligencia. La palabra sabiduría, hermanos, viene del griego sofía, y nos habla de un conocimiento adquirido por el estudio o experiencia, de tal manera que podamos actuar con sensatez, prudencia o un acierto. Por eso la palabra nos llama sabio a aquellos que son prudentes. Vamos a leer en 1 Corintios capítulo 1, verso 30, y vamos a notar que en Cristo ha sido reunido todo esto que estamos mencionando. Dice, mas de Él sois vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría. Si leemos el libro de Proverbios, donde la sabiduría habla, vemos que la sabiduría
se personificó en Cristo Jesús. Y Cristo Jesús vino a morar en nosotros cuando nos arrepentimos y recibimos su vida resucitada en nosotros, habiendo muerto con Él en la cruz del Calvario y resucitado también juntamente con Él. Hermanos, la inteligencia nos habla de actuar con juicio, con comprensión, pero por sobre todas las cosas con fe. Cuando la palabra inteligencia aparece en la Escritura, nos habla de actuar con fe, siendo prudentes, comprendiendo, por eso actuamos con fe. En la vida del apóstol Pedro podemos notar que la inteligencia en él fue desarrollada. Él en su tiempo de anciano, ya en sus últimos tiempos, él era un hombre lleno de la inteligencia espiritual. Pero al comienzo no, porque la inteligencia nos habla de actuar con fe, comprendiendo. Vemos que esta fe que él tuvo al principio no era conforme a una comprensión. Cuando vemos que Jesús iba a ser aprehendido, es decir, iba a ser apresado, Pedro habla con el Señor y el Señor le dice que alguien le iba a entregar, que muchos le iban a abandonar. Y Pedro le dice: Señor, daría mi vida por ti. Si tengo que morir, voy a morir por ti. Él actuó con fe, pero no pudo comprender. Por eso la inteligencia espiritual en él no había sido desarrollada todavía. Si usted ve la vida de Pedro, ¿cómo terminó? Terminó como sus palabras la expresaron. Él murió por el Señor. Él dio su vida por el Señor. De tal manera que, según cuenta la historia, Pedro murió crucificado boca abajo. ¡Qué privilegio! Un mártir del Señor. Pero a su tiempo, él no pudo actuar con una inteligencia espiritual bien desarrollada. Entonces notamos, hermanos, que esto tiene que ver con nuestra comprensión. Y Pablo quiere que los colosenses conozcan la voluntad de Dios. Conozcan la voluntad de Dios en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Esto, hermanos, va a suceder cuando nuestro crecimiento espiritual se va dando por medio de las Escrituras. Las Escrituras es lo que nos cuenta la voluntad de Dios. Allí está es la fuente de todo. La Escritura nos da sabiduría. Es decir, nos hace actuar con sensatez, prudencia y acierto. Las Escrituras nos hacen adquirir una inteligencia espiritual. Las Escrituras nos llenan del conocimiento de la voluntad de Dios. Vamos a ver los 7 puntos. Vamos a ver los 7 puntos en esta oración. Vamos a mirar un cuadro con los 7 puntos de la oración del apóstol Pablo, hermanos, para entender lo que el Espíritu Santo desea de nosotros los que estamos atravesando, todos los santos, hijos de Dios, estamos atravesando el lugar de la corrección. El deseo del apóstol Pablo, y ciertamente del Espíritu Santo, dice en el verso 10, para que andéis como es digno del Señor. Ese es nuestro primer punto, para que andéis como es digno del Señor. Y acá resaltamos la palabra andar, que podemos asemejarlo con la palabra caminar. Caminar como es digno del Señor. Bueno, el segundo punto, agradándole en todo. Agradándole en todo. El tercer punto, llevando fruto en toda buena obra.
Nuestro cuarto punto, creciendo en el conocimiento de Dios. Continuamos en el verso 11. Fortalecidos con todo poder. El sexto punto, para toda paciencia y longanimidad con gozo. Y el séptimo punto, dando gracias al Padre. Dando gracias al Padre. Bueno, nuestro primer punto, hermanos, es andar como es digno del Señor. Qué expresión tan hermosa la del apóstol Pablo. Mostraba verdaderamente el corazón de Dios, el deseo de Dios por el estado de la iglesia, de los santos. Un crecimiento real. Todo esto fue provisto en la cruz del Calvario. Verdaderamente, hermanos, esto nos habla de un crecimiento, crecer conforme a la estatura de Cristo. Y hermanos, podemos notar, como hemos dicho, que hay creyentes que creen que tal victoria es imposible. Hay creyentes que han bajado los brazos y creen que alcanzar a andar como es digno del Señor es imposible. ¿Por qué ocurre esto? Porque se miran a sí mismos lo natural. Si nosotros nos miramos a nosotros mismos lo natural, siempre vamos a encontrar la imposibilidad de crecer a la imagen de Cristo. Debemos entender, por eso es importante ser llenos del conocimiento de Dios, lo cual lo adquirimos primeramente a través de las epístolas del apóstol Pablo. Y a partir de allí podemos comprender el resto de toda la escritura de la palabra de Dios. Pero si nos miramos a nosotros mismos, somos conscientes de nuestros propios defectos y limitaciones. Y ahí concluimos que es imposible obtener esta victoria total. ¿Por qué? Porque nos miramos en nuestras debilidades y limitaciones. Y no dependemos de Dios para tomarnos de su brazo de poder. Déjeme decirle, hermano, que no se ha cortado el brazo de poder de Dios. Y necesitamos comprender, ser llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. Debemos separar, hermanos, la vida del viejo hombre, que todavía se manifiesta, y la vida del nuevo hombre. Que eso vamos a ir aprendiendo también paso a paso en esta carta. El crecimiento, hermanos, es impedido para el hombre interior cuando el hombre viejo se manifiesta, cuando el hombre viejo quiere gobernar. Esto es, hermanos, por ejemplo, cuando una planta es expuesta al lado de, o bajo un techo bajo, de poca altura. Cuando llega a la altura de ese techo, la planta ya no puede crecer. Y si usted no quita ese techo, la planta va a crecer hacia abajo. Las ramas van a ir inclinándose hacia abajo. Y no tendrá manera de ser vista. No podrá ser vistosa, no podrá ser manifestada en toda su altura. Y ese es el viejo hombre que nos quiere poner el techo al hombre interior. La palabra de gracia nos da crecimiento en el hombre interior, en el nuevo hombre creado según Dios, en Cristo Jesús. Y hermano, el apóstol Pablo oró, y esto no era un espejismo. Esto no es un espejismo, hermanos. Nunca fue una esperanza falsa. Jamás, hermano, la Escritura nos va a mostrar una falsa esperanza. Vemos que se puede andar como es digno del Señor. En estos versos no encontramos la aclaración de lo que Pablo quiere decir, lo que es andar digno del Señor.
Vamos a leer Efesios 4, verso 1, que como siempre les decimos, esta carta es muy similar a la carta de los Efesios. Capítulo 4, verso 1. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que sois llamados. Dice, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia soportando los unos a los otros en amor, solícitos a guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como sois también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todas las cosas y por todas las cosas y en todos vosotros. Acá encontramos la manera de andar como es digno del Señor. ¿Cómo es digno? Manteniendo lo que nos fue enseñado, de que hay un solo cuerpo, de que hay un solo espíritu, hay una sola esperanza, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un Dios y Padre. Hermanos, andamos como es digno del Señor, andando en la doctrina sana que Dios ya dio. No necesitamos una revelación nueva por parte de Dios, porque Dios ya entregó su santa palabra a sus santos apóstoles, de los cuales nosotros debemos ahora tomarnos. No es que Dios va a escoger otro apóstol para revelarle un nuevo conocimiento para este tiempo, no. Ya las profecías fueron dadas y toda la palabra ya está completa, hermanos. Y ese es uno de las grandes ventajas que tenemos nosotros sobre la iglesia primitiva, que tenemos todos los escritos completos del apóstol Pablo y toda la escritura en sí para estudiar y conocer de Dios, conocer más de nuestro Dios. También encontramos en la primera carta de los Tesalonicenses, capítulo 4, verso 1. Resta pues, hermanos, que os roguemos y exhortemos en el Señor Jesús, que de la manera que fuisteis enseñados de nosotros, de cómo os conviene andar y agradar a Dios, así vayáis creciendo. Vemos el crecimiento en un andar, agradando a Dios. ¿Cómo conviene andar? Dice. El apóstol Pablo dice, ¿todo me es lícito? Sí, pero no todo me conviene. Y ahí vemos la aplicación de la sabiduría. Por eso es necesario la sabiduría y la inteligencia espiritual de parte de Dios, de parte de nuestro Dios. ¿Para qué? Para poder andar como es conveniente. Como es conveniente. El apóstol Pablo enseñó en la iglesia de Tesalónica cómo os conviene andar. Dice, fuisteis enseñados de nosotros. Ellos enseñaron la manera que conviene andar, que es agradable a Dios, y así deben crecer. Dice, porque ya sabéis qué mandamientos os dimos por el Señor Jesús. Esto mandó el apóstol Pablo en la iglesia en Tesalónica, por el Señor Jesús. Y ahí se nos presenta, dice, porque la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Esa es la voluntad de Dios, hermanos. Esa es la voluntad de Dios. Eso es digno del Señor. Esa es la manera de andar como es digno del Señor. Permaneciendo en la doctrina verdadera, pero también apartarnos de fornicación. Hablando en lo literal, porque esto es una escritura que es literal, está hablando de fornicación sexual, hermanos. Está hablando de lo literal, lo que leemos. Cada uno de vosotros sepa tener su vaso en santificación y honor, no con afecto de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno oprima ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto.
como ya hemos dicho y protestado, porque no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Esta palabra santificación nos habla de el estado del creyente. Si leemos en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 7, verso 1, encontramos que dice, vamos a leer allí, hermanos, lo que dice el apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 7, verso 1. Así que, amados, pues tenemos tales promesas, limpiémonos de toda inmundicia de carne y de espíritu, perfeccionando la santificación en el temor de Dios. Esta limpieza, esta purificación, nos viene a mostrar cómo tiene que ser cortado el viejo hombre para que el hombre interior se manifieste. Esa es la santificación, la limpieza, ¿no? Cortar, que el hombre viejo vaya menguando. Entonces, el hombre nuevo se puede manifestar y puede crecer. Pero si el hombre viejo es alimentado y recibe provisión, porque una cosa es, hermanos, que el viejo hombre se mantenga manifestado día a día, pero otra cosa es que siga siendo alimentado. El apóstol Pablo dice, no proveáis para los deseos de la carne. No provean para los deseos de la carne. Eso me hace acordar de la provisión de Dios. Dios, esa palabra, Dios provee, Dios es el proveedor. Pero muchas veces la concupiscencia hace que podamos proveerle a sí mismo, a la vieja creación. Todo esto trabaja solo en la carne para proveerse de alimento. Y entonces se manifiesta con fuerza y el viejo hombre quiere gobernar nuestra vida. Pero hermano, esto no tiene que ser así. Hemos sido llamados, dice la palabra, a santificación. También esto nos habla, hermano, de guardarnos de mantenernos no unidos a un yugo desigual como dice también en la segunda carta a los Corintios, con la religión. Un yugo desigual con doctrinas de error, doctrinas de espíritu de error de Satanás, que viene a impartir confusión, que viene a dar confusión. Cuando nosotros nos mantenemos trabajando unidos con la religión, hermanos, no podemos agradar al Señor. Y ahí vemos, por ejemplo, lo que lleva adelante el espíritu del anticristo en este tiempo, que es el ecumenismo. Si nosotros queremos alcanzar la mayor victoria que Cristo proveyó en la cruz, hermanos, no podemos mantenernos trabajando en un mismo sentir con la mentira, con el engaño, con las doctrinas de error. No podemos, debemos salir fuera. Eso es lo que Pablo le dice a los Corintios, salir fuera, pueblo mío. Salgan fuera. Ahí está todo tipo de confusión. Hermanos, vemos que necesitamos dar un paso al costado del error. Debemos salir, hermano, del error y llenarnos del conocimiento de Dios para poder andar como es digno del Señor. Dice nuestro punto 2, agradándole en todo. ¿Solo en alguna parte de mi vida? No, la Escritura dice en todo, agradándole en todo. Esta palabra agradar nos habla de complacer y muestra que podemos generar complacencia en el corazón de Dios. Cuando Dios mira al creyente, ve la vida de Cristo, nos mira crucificado juntamente con Cristo. Pero Dios desea que así como Cristo también se manifestó resucitado, Él también quiere que nuestra vida se manifieste en el poder de la resurrección. Fíjese, hermano, que Dios miró en la cruz a Cristo
Y dijo, este es mi Hijo amado en quien yo me complazco. Pero también Cristo resucitó y el Padre tenía que ver a su Hijo resucitado, andando en el poder de la resurrección, agradándole en todo. También Dios fue agradado, recibió con complacencia cuando Cristo resucitó. Toda victoria, hermano, fue proclamada allí. Toda bandera de la gracia y de la gloria de Dios fue levantada cuando Cristo resucitó. Nos volvemos a preguntar, ¿solo en alguna parte, en algún área, en alguna circunstancia o momento de nuestra vida debemos agradar a Dios? No, en todo debemos agradar al Señor. Esa es la voluntad de Dios. El tercer punto dice, llevando fruto en toda buena obra. Llevando fruto en toda buena obra. Y como hemos visto, hermanos, también hay confusión en el cristianismo, si es que las buenas obras interesan o no, si es necesario las buenas obras, pero vemos que es un fruto. Vamos a mirar en la primera carta de Pablo a Timoteo capítulo 6, verso 18. Esto ya hemos tocado en el estudio anterior de lo que es un fruto. Capítulo 6, verso 18. Dice, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, que con facilidad comuniquen, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna, que echen mano de la vida eterna. Qué hermoso lo que el apóstol Pablo dice a Timoteo. Pablo le estaba dando la herramienta para poder guiar a la iglesia, a Timoteo. Pablo estaba instruyendo a Timoteo para poder guiar a la iglesia. Dice que echen mano de la vida eterna. De esa manera vamos a poder llevar fruto en toda buena obra. Miramos la carta a Tito. La carta de Pablo a Tito en el capítulo 2, verso 14. Dice que se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y limpiar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Este es el pueblo del Señor. Debe ser celoso de buenas obras, un pueblo propio celoso de buenas obras. Así debe ser el carácter del creyente. Por eso es que Pablo anhela que los creyentes puedan recibir este conocimiento de que deben ser celosos de buenas obras. Vemos en el capítulo 3, verso 8. Capítulo 3, verso 8 de la carta a Tito. Palabra fiel. Repetimos esto. Dice palabra fiel. Y estas cosas quiero que afirmes para que los que creen a Dios, para los creyentes quiere decir, hermanos, procuren gobernarse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Más allá de toda discusión, hermanos, de toda contienda que pueda generarse en la vida del creyente, esto es lo que debe preocuparnos y en la cual debemos ocuparnos, de gobernarnos a nosotros mismos, no en la vida de nuestros hermanos querer gobernar, sino a nosotros mismos, gobernarnos en buenas obras, es decir, hermanos, conforme la vida de Cristo en nosotros. Vamos a mirar en la carta a los Hebreos, capítulo 10, verso 24. Hebreos, capítulo 10, verso 24. Y considerémonos los unos a los otros para provocarnos al amor
y a las buenas obras. El Espíritu de gracia, hermanos, siempre nos enseña al amor y a las buenas obras. El Espíritu de ley nos impone a través de azotes las buenas obras que esos que nos imponen no pueden ejercerlas, porque la ley solamente cuando obra en el hombre genera pecado, muestra pecado, y la carne se manifiesta, y lo que mayormente se manifiesta es la hipocresía. Y el espíritu de ley es así. La hipocresía se manifiesta y demanda buenas obras que aquel que demanda no la puede llevar a cabo. Pero el Espíritu de gracia, la gracia de Dios obrando en nosotros, en nuestro hombre interior, se manifiesta tan dulcemente, hermanos, cuando, como dice Pablo, os ruego, hermanos, que andéis como es digno del Señor. Es una palabra dulce, tal cual como las palabras de Cristo Jesús. Toda esta palabra, cuando lo leemos con un corazón rendido, hermanos, y con un corazón predispuesto a aprender de nuestro Señor, verdaderamente son palabras dulces que nos compunge, hermanos. Por eso cuando Pedro hablaba, cuando fue lleno del Espíritu Santo, hermano, él pudo llegar a ser útil para que los corazones sean compungidos y llevados al arrepentimiento. Necesitamos del Espíritu Santo, hermanos, que nos lleve a dar bien la palabra, que nos lleve a manifestar la gracia de Dios para estimularnos los unos a los otros a las buenas obras. Y esta era la oración de Pablo. Esto es parte de la oración de Pablo. Andar como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra. El punto 4 dice, creciendo en el conocimiento de Dios. Esta palabra conocimiento, dijimos que es ver claro la Escritura, de la manera en que Dios se manifestó, se dio a conocer, se revela. Eso es lo que nosotros debemos aprender y crecer en eso. Tanto en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento nos muestra que este crecimiento solo proviene porque Dios lo da. Pero Dios le da a aquellos que le buscan. El punto 5 dice, fortalecido con todo poder, conforme a la potencia de su gloria. Hermanos, hasta acá, hasta el punto 4, vemos que todo eso es conforme a la gracia del Señor. Pero ahora la fortaleza con todo poder proviene de la gloria de Cristo. Los 4 primeros puntos podemos ver que está basado en la gracia de Dios, en Cristo Jesús, la gracia manifestada. Pero ahora esa gracia nos muestra también la gloria de Cristo. Dice, conforme la potencia de su gloria, de la gloria de Cristo. Ahora Cristo resucitado es lleno de poder, lleno de toda potestad y toda facultad. Y en este tiempo, Él tiene la potestad de fortalecernos a nosotros. Fortalecernos. Vamos a leer Efesios capítulo 6, verso 10. Nuestra fortaleza, hermanos, no... por ejemplo, el físico, el cuerpo humano se fortalece con comida, se fortalece con actividades físicas, con ejercicios, con bebidas nutritivas, con agua, con frutas, con un buen descanso. Y hermanos, nuestra fortaleza, dice en el verso 10, está en el Señor y en la potencia de su fuerza. Cuando nosotros, hermanos, notamos y miramos a Cristo glorioso, vemos a Él preparado con todo poder, ya listo para venir a buscarnos.
hermanos, recibimos de su fuerza. Y le pedimos, hermanos, le pedimos que nos fortalezca. Y allí es que la paz viene a gobernar nuestro corazón, hermanos. En este capítulo 1 notamos que hemos dicho que Cristo se muestra como cabeza de la iglesia. Por eso que todo esto, hermanos, estamos aprendiendo que es producto de la cabeza de este cuerpo glorioso, que es la iglesia, el cuerpo de Cristo. Y todo depende de nuestra cabeza, ¿sí? La fuerza, la fortaleza proviene de nuestra cabeza, que es Cristo. El conocimiento de Dios proviene de nuestra cabeza, que es Cristo. El poder llevar fruto en toda buena obra proviene de Cristo. El poder agradarle en todo a Dios, el Padre, proviene de nuestra vida y cabeza, que es Cristo. Y andar como es digno del Señor también proviene de la enseñanza de nuestra única cabeza, Cristo. Si Cristo no es nuestra cabeza, si no reconocemos que Cristo es nuestra cabeza, única cabeza de la iglesia, y no andamos sometidos a Él como cabeza, hermano, no podemos andar así. Pero el deseo del Espíritu Santo es que esto se cumpla. Y vamos aprendiendo y vamos siendo llenos del conocimiento de Dios para andar así, para poder caminar de esta manera. Dijimos entonces que el primer punto es tener el conocimiento de la voluntad de Dios. Si no tenemos el conocimiento de la voluntad de Dios, el resto de los puntos de esta oración difícilmente pueda cumplirse, hermanos. Por eso el apóstol Pablo escribió por orden, paso a paso, el cumplimiento de la voluntad de Dios en nuestras vidas. Bueno, hemos desarrollado 5 puntos y vamos a continuar luego con esta oración tan preciosa que es para la manifestación de la vida de Cristo. Reconocemos que Cristo es nuestra cabeza, andamos caminando conforme el deseo de nuestra cabeza, que es Cristo, y bueno, todo esto estudiamos para poder pasar al capítulo 2, al capítulo 2 que es Cristo, como hemos dicho, cabeza de todo principado y potestad. Que el Señor bendiga, hermanos, la meditación de la palabra, el estudio de la palabra, y hasta acá entonces nuestra oportunidad de hoy. Y vamos a terminar el programa escuchando una alabanza y les invito a gozarse en el Señor, hermanos. Clamaron los justos y oyóles Jehová y les libró de todas sus angustias. Clamaron los justos y oyóles Jehová y les libró de todas sus angustias. Y oyóles Jehová y les libró de todas sus angustias. Clamaron los justos y oyóles Jehová y les libró de todas sus angustias. Y les libró de todas sus angustias. Todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Mientras luche aquí buscando yo su luz, siempre en sus promesas confiaré. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles,
promesas para el hombre fiel. El Señor en sus bondades cumplirá, y confiado sé que para siempre en Él paz eterna mi alma gozará. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Todas las promesas del Señor serán gozo y fuerza en nuestra vida terrenal. Ellas en la dura lid nos sostenrán.